No sé cómo empezar esto sin que suene a película, pero juro que todo lo que voy a contar pasó tal cual. A ver. Imagina esto, son las 2:15 de la mañana, estoy en la estación de Atocha, plantado con un ramo de flores medio mustio en la mano, esperando a mi mujer. Y ella no aparece. Eso, por sí solo, no sería raro. Los trenes se retrasan, la gente pierde el móvil, lo típico. Pero lo jodido no fue eso. Lo jodido fue que el tren sí había llegado. Y Laura no bajó. Habíamos quedado allí porque volvía de un supuesto congreso de enfermería en Valencia. 3 días fuera, todo pagado por el hospital. Se lo había currado mucho últimamente, así que le dije que sí, que disfrutara, que desconectara. Hasta le reservé yo mismo el billete de AVE. El de ida y el de vuelta. Y allí estaba yo, con mi cara de tonto, preguntándome si se había dormido, si había perdido el vagón. Hasta que vi a una de sus compañeras salir del vagón 5. Me acerqué y le pregunté, ¿Laura viene detrás? Y la tía me mira raro. ¿Laura? No, Laura no vino al congreso. Tardé varios segundos en reaccionar. Lo primero que pensé fue que se había puesto mala. Luego pensé que me estaba gastando una broma. Pero la cara de esa mujer era de todo menos cómplice. La dejé atrás, caminé hasta el mostrador, pedí la lista de pasajeros, y allí no estaba su nombre. Ni rastro. Llamarla fue inútil. Apagado. Mensajes, sin respuesta. Empecé a dar vueltas por la estación como un gilipollas, revisando cada banco, cada esquina, pensando que quizás se había bajado antes. Pero no. Laura no había estado en ese tren, ni en ningún otro en los últimos 3 días. Cuando salí a la calle, me senté en un bordillo con el ramo en las rodillas. No sabía si llamar a la policía o esperar un poco más. Y entonces me llegó un mensaje. De un número desconocido. Solo decía, lo siento, necesitaba hacerlo. Hablamos mañana. Y en ese momento lo supe. No había sido un accidente. Ni un problema. Ni una confusión. Laura no estaba perdida. Laura estaba exactamente donde quería estar. Y no era conmigo, no dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé en el sofá, con el teléfono en la mano, leyendo ese mensaje de mierda una y otra vez, como si al leerlo 50 veces fuera a entenderlo mejor. No tenía firma, ni explicación, ni un te quiero, nada. Solo ese necesitaba hacer lo que me sonaba a escupitajo. Laura no era de las que se iba sin avisar. No era de las que desaparecían sin una puta palabra. Al menos no lo era antes. Pero ahora todo parecía girar hacia un sitio que yo no reconocía. Y lo peor era que no sabía a qué estaba enfrentándome. ¿Con quién estaba? ¿Dónde? ¿Qué significaba ese hacerlo? No era solo una duda. Era una bomba de relojería que se activaba con cada minuto que pasaba y que me hacía repasar los últimos meses como si pudiese encontrar alguna pista que me dijera en qué momento se me había escapado todo de las manos. A las 7 de la mañana me duché, me afeité, desayuné un café frío de ayer y me fui al trabajo como si nada. No porque fuera un valiente ni nada por el estilo, sino porque no quería quedarme solo en casa mirando el teléfono cada 5 segundos. Trabajar fue una broma. Abría correos sin leerlos, hacía como que revisaba tickets de soporte, pero tenía la cabeza en otra parte. Esperaba una llamada, un mensaje, algo. Hasta llegué a revisar las redes sociales, y eso que Laura casi nunca publicaba nada, pero ese día pensé que cualquier cosa, por mínima que fuera, podría darme una pista. Silencio. Todo era un puto desierto. A la hora de comer me salté el menú del bar de siempre y me fui a caminar por el barrio, como si pasear pudiera resolverme algo. Lo que hice fue repetir el camino de siempre, pasar por delante del cole de Clara,
cruzar la plaza donde siempre quedábamos para tomar algo los viernes y mirar la ciudad como si ya no perteneciera a ella. Volví a casa a las 6:30, y lo primero que hice fue revisar si faltaba algo. Me sentía estúpido, pero empecé a abrir cajones. La ropa de Laura seguía ahí, su cepillo de dientes también, sus zapatillas estaban al lado de la cama. No había ninguna maleta desaparecida. Lo único que no estaba, era ella. Ni una nota, ni un mensaje más. Me senté en el borde de la cama, esperando que en cualquier momento se abriera la puerta y me dijera que todo era un malentendido. Pero no. A las 8:30 sonó el timbre. Corrí como un idiota pensando que era ella, pero era Clara, con su mochila y un paquete de galletas en la mano. Se me había olvidado completamente que venía de casa de su amiga. Me miró raro. ¿Dónde está mamá? Tragué saliva y le solté lo primero que me salió. Tu madre tuvo que quedarse un día más en Valencia por trabajo. Mañana vuelve. Asintió sin más, como hacen los niños cuando saben que hay algo que no les estás contando pero tampoco tienen energía para discutirlo. Le preparé la cena, cenamos en silencio, y la llevé a la cama. No me preguntó nada más. Al día siguiente, volví al trabajo y Laura seguía sin aparecer. Tampoco respondía a los mensajes ni a las llamadas. Así que decidí mover ficha. Pedí el día libre, dejé a Clara con mi hermana y me fui al hospital. Allí no me esperaba nada bueno, pero necesitaba saber si alguien sabía algo que yo no. Me acerqué a recepción, pregunté por Laura, y me dijeron que no estaba de turno ni ese día ni los anteriores. ¿No estuvo en el Congreso de Valencia? Pregunté, midiendo cada palabra. La chica me miró con cara de que congreso y negó con la cabeza. Aquí no se ha organizado ningún congreso. Al menos no oficial. ¿Te refieres a uno externo? Supongo que sí. Me dijo que iba con otras compañeras. Pues no ha sido a través del hospital, eso te lo aseguro. Agradecí la información y me fui, con una sensación rara. Porque ya no era solo que no hubiese ido al congreso. Era que no había ningún congreso. Y entonces empezó a parecerme todo mucho más oscuro. En el coche, saqué una hoja y empecé a hacer una lista de nombres. Gente con la que Laura hablaba del trabajo, compañeras con las que quedaba a veces para tomar algo, vecinas del bloque. Las pocas personas a las que yo también conocía. Tenía que encontrar alguna forma de tirar del hilo. Esa tarde llamé a Julia, una de sus compañeras con la que a veces hacíamos cenas de parejas. Respondió rápido. Marcos, ¿qué tal? ¿Tienes un minuto? Es importante. Claro, dime. ¿Tú sabes si Laura estuvo en Valencia estos días? Silencio. Pensaba que había ido al congreso ese con vosotras. Pero me he enterado de que no ha habido ningún congreso. Julia dudó, lo noté. Mira, no sé si me toca a mí decirlo, pero no ha habido ningún congreso. Y Laura no ha ido con nosotras a ningún sitio. De hecho, desde hace un tiempo no se junta con nosotras fuera del trabajo. ¿Y sabes con quién se junta entonces? No, pero la he visto algunas veces salir del hospital con un tipo. Alto, moreno, más joven que ella. Puede que sea de urgencias, pero no estoy segura. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que estaba completamente solo en esto. No sabía ni su nombre, ni su cara, ni qué hacía, pero había alguien más. Alguien que sí sabía dónde estaba Laura mientras yo esperaba con flores en Atocha. Me despedí de Julia y colgué, sintiéndome como un gilipollas. Esa noche, cuando Clara se durmió, me encerré en el despacho y abrí el portátil. No iba a mirar su móvil, ni su correo, ni sus redes. No porque no pudiera, sino porque sabía que Laura ya había borrado cualquier rastro. Así que decidí ir a lo más simple. Su cuenta del banco.
Usamos la misma entidad desde hace años. Teníamos cuentas conjuntas pero también individuales. Entré en su cuenta personal, algo que rara vez hacía, y busqué movimientos en los últimos días. Y allí estaba, una reserva de hotel en Madrid, 3 noches, habitación doble, en un hotel cerca del Retiro. El pago había sido el mismo día que se suponía que viajaba a Valencia. No grité, no rompí nada, no lloré. Me quedé mirando la pantalla y simplemente dije en voz baja, hija de puta. No por rabia, ni por venganza, sino porque era la única forma de sacarme de dentro esa mezcla de asco y decepción. Ahora sabía que estaba aquí. Que no se había ido a otra ciudad. Que estaba a 15 minutos de casa, en una cama de hotel, con otro. Y que me había mentido sin pestañear. Apagué el ordenador y me fui a la cocina. Abrí una cerveza, encendí un cigarro, y por primera vez en mi vida, pensé que podía hacer algo más que esperar. Iba a ir a ese hotel. Iba a ver con mis propios ojos quién era el que estaba follándose a mi mujer mientras yo cuidaba a nuestra hija. Iba a hacerlo con calma. Porque necesitaba mirarlos a la cara. A los dos. Y después, ya veríamos. El día siguiente empecé a preparar lo que necesitaba sin hacer demasiado ruido, me levanté antes de que Clara se despertara, dejé el desayuno listo y me inventé una excusa para no llevarla al cole. Le dije que tenía una reunión temprano en el trabajo y que pasaría su tía a buscarla, llamé a mi hermana y se lo pedí como un favor sin dar explicaciones, y por suerte no me preguntó nada. Estaba acostumbrada a que no le contara demasiado, luego me duché, me vestí con ropa normal, nada que llamara la atención, y salí del piso con una bolsa pequeña y el portátil en la mochila, como si fuera un día cualquiera, pero por dentro estaba hecho un nudo, no por miedo, sino por una especie de ansiedad que me recorría el pecho como una presión constante. No era rabia, tampoco tristeza, era algo más seco, más controlado, como una especie de foco que me empujaba a hacer las cosas sin dejarme pensar demasiado. Tomé un café rápido en un bar cerca del metro, revisé otra vez el correo del banco en el móvil y confirmé la dirección del hotel. Lo conocía de nombre, había pasado muchas veces por delante. Era uno de esos sitios modernos que se anunciaban como urbanos o de diseño, y no estaba precisamente barato. Me llamó la atención que Laura hubiera elegido ese sitio, porque normalmente era muy austera con sus cosas. Incluso cuando salíamos de vacaciones solía buscar alojamientos modestos, nada de lujos. Por eso me parecía aún más grotesco que hubiera decidido gastarse más de 300 euros por noche para follarse a otro a 10 minutos de nuestra casa, como si fuera parte de un ritual cutre, como si tuviera que disfrazar de glamour lo que en el fondo era una traición de mierda. Llegué al hotel sobre las 10, me senté en una terraza que había justo en la acera de enfrente y pedí otro café. Desde ahí podía ver la puerta principal perfectamente. No sabía si ella seguía allí o si ya se había ido, pero según el recibo, la reserva era hasta esa misma mañana, así que lo más probable era que salieran en cualquier momento, y mientras esperaba repasaba mentalmente todas las posibles reacciones, pensaba en si iba a gritar, a pegar, a llorar. Pero cuanto más pensaba en eso, más claro tenía que no iba a hacer nada de eso, iba a hablar, a mirar, a decir las cosas con una calma que le jodiera más que cualquier grito, porque yo no estaba allí para montar un numerito, estaba allí para que no pudiera esconderse, para que viera en mis ojos lo que había hecho, para que no se pudiera escapar con frases hechas o con llantos hipócritas. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Y entonces la vi. Salía por la puerta principal con una bolsa de deporte colgada del hombro y el pelo recogido en una coleta que le conocía bien. Llevaba gafas de sol aunque estaba nublado y una chaqueta que le había regalado yo por su cumpleaños el año pasado. Caminaba rápido, como si tuviera prisa por desaparecer, por volver a su vida normal antes de que alguien la pillara. Detrás de ella salió un hombre, más joven que yo, no mucho, pero lo suficiente como para que se notara. No tenía pinta de médico ni de enfermero, al menos no de los que yo conocía. Era alto, delgado,
con barba de 3 días y unas zapatillas que parecían caras, hablaba con ella pero no se tocaban, ni una mano, ni un beso, nada. Solo caminaban uno al lado del otro como si fueran dos colegas que acababan de hacer deporte o algo parecido. Me levanté, crucé la calle sin prisa y me coloqué justo frente a ellos, cuando estaban a unos metros. Laura fue la primera en verme. Se paró en seco. Se le cayó la bolsa al suelo. El tipo la miró y luego me miró a mí. Nadie dijo nada durante unos segundos. Fue como una parálisis. Entonces hablé. ¿Te lo has pasado bien? No lo grité, no lo escupí, solo lo dije. Como quien pregunta por el tiempo. Laura abrió la boca para responder pero no dijo nada. Me miraba con los ojos muy abiertos, como si no supiera si salir corriendo o ponerse a llorar ahí mismo. El tipo dio un paso adelante. ¿Tú quién eres? Lo miré sin pestañear. El marido. El padre de su hija. El imbécil al que le dijo que estaba en Valencia. El tipo levantó las manos en señal de calma. Tranquilo, no quiero problemas. No te preocupes, no los vas a tener. Ya has hecho suficiente. Me giré hacia Laura. Me costaba mirarla, pero lo hice. ¿Algo que decir? Ella tragó saliva, se agachó a recoger la bolsa y empezó a hablar muy bajo. No sabía cómo decirte la verdad, no quería hacerte daño. Lo estás haciendo ahora mismo, así que misión fallida. ¿Cuánto tiempo lleváis? No importa. Claro que importa. Porque necesito saber si mientras me decías te quiero ya te estabas follando a este. El tipo se giró, incómodo, y dijo. Voy a irme, esto es asunto vuestro. Sí, mejor. Corre antes de que me arrepienta de ser civilizado. Cuando se fue, Laura y yo nos quedamos en la acera, en silencio. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. No me toques. Ni se te ocurra. Marcos, no sabes lo difícil que ha sido esto para mí. ¿Difícil? ¿Difícil? Tú cogiste una maleta, pagaste un hotel y te metiste en una cama con otro, ¿y eso es difícil? ¿Sabes qué es difícil? Explicarle a nuestra hija por qué su madre desapareció sin avisar. Eso sí que va a ser difícil. Pero tranqui, me encargaré yo. Como siempre. Ella bajó la mirada y dijo algo que me dejó helado. No fue solo sexo. No supe cómo reaccionar. Me quedé mirándola. Pensé en todas las veces que me había abrazado por las noches, en los domingos de sofá y películas, en las fotos de nuestras vacaciones, en los regalos de cumpleaños de Clara. Todo eso se volvió una especie de broma pesada en ese instante. Como si alguien me dijera que todo había sido un guión barato, una mentira larga y aburrida que por fin llegaba a su final. ¿Y ahora qué? No lo sé. ¿Vas a volver a casa esta noche? No creo que deba. Perfecto. Mejor. Así me da tiempo a sacar tus cosas. Ella volvió a levantar la cabeza. ¿Vas a echarme? No. Tú ya te has ido sola. Yo solo voy a terminar el trabajo sucio. Me di la vuelta y me fui caminando. No miré atrás. No me importaba si lloraba, si se quedaba allí parada, si llamaba a alguien. Lo único que sabía era que, en ese momento, algo dentro de mí se había roto de verdad. No me refiero al corazón ni a nada poético. Me refiero a una certeza simple, ya no la conocía. Y si no la conocía, tampoco podía seguir queriéndola. Cuando volví a casa esa tarde sentí algo parecido a la resaca. No había bebido nada, pero tenía la cabeza embotada y el cuerpo me pesaba como si me hubiera pasado la noche entera corriendo. Abrí la puerta despacio, escuchando el silencio del piso, ese silencio que normalmente me relajaba después del trabajo pero que ahora me parecía un hueco que se había quedado sin sentido.
Lo primero que vi fue el dibujo que Clara había dejado pegado en la nevera, un dibujo donde estábamos los tres sonrientes, con un sol enorme arriba y el perro de los vecinos al lado. Lo arranqué sin pensarlo y lo metí en el cajón de los cubiertos. No porque quisiera romperlo, sino porque no podía seguir viéndolo. Me serví un vaso de agua, me lo bebí de golpe y me senté en la mesa de la cocina, mirando al vacío. No sabía por dónde empezar. No sabía si debía llamarla, si debía contarle algo a alguien o simplemente fingir que todo seguía igual hasta poder pensar con claridad. Clara llegó a las 7:30, con su mochila colgando y la chaqueta abierta. Venía hablando por el móvil con su prima, riéndose, y me saludó desde la puerta del salón. Me esforcé por sonreírle y por fingir que no me dolía verla con la misma naturalidad de siempre, mientras yo por dentro estaba lleno de preguntas que no podía formularle. Le preparé la cena, hablamos de cosas sin importancia y la acosté temprano. Cuando se durmió, volví al salón y me puse frente al ordenador. Abrí una hoja en blanco y empecé a escribir. No un mensaje, no una carta, sino una lista. Una lista de cosas que Laura me había quitado. No solo la confianza o el respeto, sino también tiempo, dinero, energía. Me di cuenta de que había pasado 13 años organizando mi vida alrededor de ella. Cada turno, cada gasto, cada decisión había estado pensada para hacerle las cosas más fáciles. Y en ese momento sentí una necesidad muy concreta, equilibrar la balanza. No era venganza por orgullo, era simplemente una cuestión de justicia. Estuve horas haciendo cálculos, recordando movimientos de cuenta, facturas, préstamos, hasta que me di cuenta de que prácticamente todo lo importante estaba a mi nombre. El coche, la casa, los ahorros conjuntos, incluso las tarjetas del supermercado. Ella nunca se interesó por esas cosas porque decía que la agobiaban, así que lo dejaba todo en mis manos. Esa dejadez, que durante años me pareció una carga, ahora era una ventaja. Apunté cada detalle, abrí las cuentas online, cambié las contraseñas y bloqueé las tarjetas secundarias. No lo hice con rabia, lo hice con precisión, con la misma calma con la que arreglaría un ordenador averiado. Cuando terminé eran más de las 2 de la madrugada. Me levanté, fui al dormitorio y abrí el armario. Su ropa seguía allí. Cogí una maleta grande y empecé a meter todo sin doblar, sin cuidado, simplemente echando prendas al azar. Cada jersey, cada pantalón, cada zapato era un recordatorio de los años que habíamos compartido, pero en ese momento no me provocaba ni tristeza ni nostalgia, solo la necesidad de limpiar el espacio. Al día siguiente me levanté temprano y llevé a Clara al colegio. En el camino, ella me preguntó si mamá había vuelto y le dije que no, que todavía estaba de viaje, que volvería en unos días. Me miró seria, pero no dijo nada más. Cuando la dejé en la puerta, respiré hondo y conduje hasta el hotel donde la había visto. No iba a buscarla, ni siquiera a hablar con ella. Quería asegurarme de que ya no estaba allí. Entré en el vestíbulo con paso firme y me acerqué al mostrador. Pedí información sobre una reserva a nombre de Laura García, fingiendo ser su hermano. La recepcionista me miró de arriba abajo, tecleó algo en el ordenador y me dijo que la estancia había finalizado el día anterior. Le di las gracias y me fui. Esa pequeña confirmación me bastó para cerrar la primera parte de lo que tenía que hacer. Al salir, me senté en el coche y pensé en todo lo que aún quedaba pendiente. No podía simplemente echarla y fingir que nada había pasado. Tenía que dejar las cosas bien atadas, no solo legalmente sino también moralmente. Abrí el móvil y marqué el número de mi abogado, un viejo conocido de mi padre. Le pedí una cita para esa misma tarde y le dije que necesitaba iniciar un procedimiento de separación. Me preguntó si había motivos graves y le contesté que sí, que infidelidad comprobada. No me pidió más detalles. A las 5 estaba sentado en su despacho,
revisando papeles, firmando documentos y recibiendo instrucciones. Me explicó los pasos a seguir y cuánto tardaría todo, me habló de bienes gananciales, de custodia, de tiempos, y mientras él hablaba yo solo pensaba en la cara que pondría Laura cuando recibiera la notificación. No iba a gritarle, no iba a humillarla, no iba a perder el control. Iba a hacer que lo sintiera de una forma más lenta y más profunda. Cuando volví a casa, Laura me estaba esperando en el portal. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados, y las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. No me sorprendió verla, en realidad lo esperaba. Me acerqué despacio y ella habló primero. ¿Podemos hablar un momento, por favor? 5 minutos. Subimos en silencio y, cuando entramos al piso, vio la maleta en el pasillo. Se quedó mirándola sin moverse. ¿Ya estás echándome? No te echo. Simplemente estoy adelantando trabajo. Marcos, escúchame, no fue lo que crees. Entonces explícame qué fue, porque según tú no fuiste a Valencia, no fuiste a trabajar y no dormiste en casa de nadie conocido. Así que dime qué fue exactamente lo que hiciste. Se quedó en silencio unos segundos, respiró hondo y se sentó en el sofá. No te voy a mentir más. Lo conozco desde hace meses, empezó siendo algo sin importancia, hablábamos en el hospital, luego quedamos un par de veces fuera, y lo demás ya lo sabes. No sé por qué lo hice, de verdad que no lo sé, pero me sentía vacía, cansada, como si todo fuera siempre igual. Así que te cansaste de tu vida y decidiste destruirla. Genial. No lo planeé, pasó. Las cosas no pasan solas, Laura. Las haces pasar. Tienes razón, pero ahora no sé cómo pararlo. Tranquila, yo sí. Ella me miró, confundida. ¿Qué vas a hacer? Arreglar las cosas. A mi manera. No le conté que ya había hablado con el abogado ni que había cambiado todas las contraseñas. Tampoco le dije que había pedido un informe bancario completo que incluía cada gasto de los últimos 6 meses. No quería que se adelantara a nada. Dejó de hablar, se levantó y me pidió quedarse esa noche por Clara. Le dije que no. Que podía verla cuando quisiera, pero que esa noche no. Le abrí la puerta y esperé a que saliera. Antes de irse se giró y dijo una frase que me quedó grabada. No vas a poder vivir con tanto rencor. No te preocupes, no pienso vivir con él. Pienso usarlo. Cerré la puerta y me quedé apoyado en ella unos segundos, sin moverme. Luego respiré hondo y me fui al despacho. Abrí el ordenador y busqué el registro del coche de Laura. Tenía instalado el localizador que venía con la aplicación de la aseguradora, y aunque no lo usaba nunca, esa noche lo abrí. Vi el recorrido de los últimos días, con paradas que no coincidían con ningún turno de trabajo. Había estado en un piso en la zona de embajadores varias veces. Tomé nota de la dirección y la guardé. No sabía aún qué iba a hacer con esa información, pero me sirvió para confirmar lo que ya sabía, la historia con el tipo no había terminado, seguían viéndose. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y estrategia. Me levantaba temprano, llevaba a Clara al colegio, trabajaba, hacía la compra y por las noches me sentaba a ordenar pruebas. Guardé los correos con las facturas del hotel, los registros del GPS, los movimientos de cuenta, todo lo que pudiera usar más adelante. No planeaba hacer un escándalo, no quería venganza pública ni destruirle la reputación. Quería algo más limpio y más eficaz, dejarla sin margen, sin recursos, sin control. Quería que entendiera lo que era empezar de cero pero sin la red que siempre tuvo conmigo. El viernes, mientras Clara dormía, imprimí los papeles del abogado. Los metí en un sobre y los dejé encima de la mesa del salón. Al lado, dejé una copia de la factura del hotel y otra del recibo de su tarjeta. No puse notas, no escribí frases.
No hacía falta. Al día siguiente pasaría a recoger sus cosas y encontraría todo ahí. Cerré el ordenador, apagué las luces y me fui a dormir, con la mente llena pero sin culpa. Aquella noche dormí por primera vez en días sin sobresaltos. Y al despertar, ya no tenía dudas sobre lo que iba a hacer después. A las 10:23 de la mañana del sábado, escuché el timbre sin haber tenido que mirar el reloj. Sabía que iba a ser ella, siempre ha sido puntual, y aún en medio de toda esta mierda no iba a cambiar esa costumbre. Me asomé por la mirilla solo por inercia, aunque no necesitaba confirmar nada. Laura estaba ahí, sola, sin maletas, con una mochila pequeña colgada al hombro y el gesto tenso. No le abrí al instante. Me tomé 10 segundos, los conté mentalmente, no por maldad sino porque necesitaba ese espacio para colocarme mentalmente en el sitio correcto. Después giré la llave y abrí la puerta, sin decir una palabra. Ella entró y miró la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Caminó hasta el salón y se quedó de pie frente a la mesa. Vio los papeles, los reconoció al instante. Los tocó sin moverlos, sin abrir el sobre. Luego me miró. ¿Ya está todo decidido? Hace días. Pensé que hablaríamos primero. Lo hicimos. En la calle. Fue suficiente. ¿Y esto es lo que quieres? ¿Un divorcio sin intentar arreglar nada? Lo que quiero es dejar de hacer el ridículo. Lo que quiero es que entiendas que no hay vuelta atrás después de lo que hiciste. No todo fue lo que parece. Ahórratelo. No necesito más explicaciones. Lo que necesito es que firmes esos papeles y recojas tus cosas. Laura se sentó en el borde del sofá, agarrando las manos como si tuviera frío. No lloraba. No fingía. Solo estaba jodida y lo sabía. No fue un plan. No me levanté un día y dije voy a destrozar mi familia. Pero lo hiciste igual. No me interesa si lo planeaste o no. Te juro que pensaba que era algo que iba a pasar y ya. Que no significaba nada. Luego me sentí atrapada, y me daba miedo contártelo. ¿Y lo del hotel fue por miedo también? ¿El puto teatro del Congreso? ¿Eso fue miedo o solo cobardía pura? No lo sé. Pues piénsalo bien. Porque vas a tener que explicárselo a Clara. Marcos, por favor, no la metas en esto. Ya está metida. No porque yo quiera, sino porque tú decidiste desaparecer durante días. Clara pregunta, Laura. No es idiota. Tiene ojos. Tiene cabeza. Lo sé. Pero aún no tengo claro cómo decirle la verdad. Empieza por tu madre se fue con otro mientras tú creías que estaba trabajando. No necesitas adornarlo más. ¿Y tú qué le vas a decir? La verdad. Que papá hizo todo lo posible por mantener la familia unida, mientras mamá buscaba emoción en camas ajenas. No vas a hacerle eso. Lo voy a hacer porque tú no tienes el valor de hacerlo. Porque si depende de ti, vas a seguir mintiendo hasta el final. Laura se quedó callada un buen rato. Luego respiró hondo y se levantó. ¿Puedo al menos llevarme mi ropa tranquila, sin que me mires como si fuera basura? No pienso quedarme a mirar cómo empaquetas tu nueva libertad. Haz lo que quieras. Me voy a dar una vuelta. Clara vuelve a las 8. Tienes hasta entonces. Si te pasas, llamaré a mi hermana para que venga con la niña y no te vea aquí. ¿Y si quiero verla? Habla con el abogado. Salí del piso sin más. Bajé por las escaleras porque no quería compartir el ascensor con nadie, ni saludar, ni fingir normalidad. Fui caminando sin rumbo durante una hora, por calles que conocía y otras que no, con los auriculares puestos sin música, solo para no tener que responder a saludos o detenerme a hablar con nadie. Cuando volví, ya eran las 2. El coche de Laura no estaba en la calle.
Subí y abrí la puerta con cuidado. Todo estaba en su sitio. En el salón quedaba el sobre con los papeles, pero ahora firmado, con una nota encima. La nota decía: te llamaré para coordinar lo de Clara. Lo siento por todo. La dejé donde estaba, sin tocarla, y me fui directo al cuarto de Clara. Revisé que sus cosas estuvieran intactas, que sus libros, sus muñecos, sus juegos no se hubieran mezclado en el caos. Todo estaba como siempre. Esa noche, cuando mi hermana trajo a Clara, me preguntó cómo había ido todo. Le dije que estaba hecho. No entró en detalles. Me dio una palmadita en el brazo y se fue. Clara entró corriendo y se abrazó a mí. ¿Dónde está mamá? Está en otro sitio por ahora. ¿Está enfadada contigo? No. Solo necesita un tiempo fuera. ¿Vamos a estar bien tú y yo? Claro. Siempre vamos a estar bien. No preguntó más. Me sorprendió. Pensé que insistiría, que lloraría o se enfadaría. Pero no. Se puso a contarme lo que había hecho con su prima, las películas que habían visto, los helados, los juegos, y de pronto todo parecía casi normal. Como si todo lo que se estaba desmoronando fuera invisible para ella. Me pregunté cuánto duraría esa ilusión. Durante la semana siguiente, Laura y yo solo hablamos por mensajes. Coordinamos los horarios para que pudiera ver a Clara. Las primeras visitas fueron incómodas. Clara no entendía por qué mamá no dormía en casa, pero tampoco preguntaba demasiado. Yo me limitaba a quedarme fuera cuando venía, o a salir con el coche a hacer cualquier recado. No quería verla. No quería oír su voz ni su risa ni sus excusas. Solo quería seguir adelante. El jueves por la noche recibí una llamada. Era ella. Contesté porque estaba harto de evitar lo inevitable. ¿Puedes hablar? Dime. Necesito saber algo. ¿Depende de qué? ¿Tú todavía me quieres? No respondí al instante. Me quedé en silencio, mirando por la ventana del salón. Te quise mucho. Más de lo que probablemente merecías. Pero eso ya no existe. ¿Ni un poco? Ni un poco. Yo sí. Entonces aprende a vivir con eso. Corté la llamada y apagué el móvil. No me sentí bien, ni aliviado, ni nada parecido. Me sentí agotado. Como si hubiera terminado una carrera larga y estúpida para llegar a ninguna parte. Me senté en el sofá, cerré los ojos y me quedé así, escuchando los ruidos de la calle, los vecinos, el tic-tac del reloj. Ya no tenía nada más que decirle. Ni reproches, ni frases hirientes, ni recuerdos que arrojarle a la cara. Todo había sido dicho, hecho, firmado. Y aunque no sabía qué venía después, sí tenía claro que ella ya no estaba incluida en ese después. La última vez que vi a Laura fue un martes por la tarde, hacía calor y Clara tenía entrenamiento de fútbol en el polideportivo. Habíamos acordado que ella pasaría a buscarla allí para llevarla a cenar y devolverla más tarde. Yo no iba a estar en casa, le dije que dejaría las llaves dentro del buzón por si llegaba antes que nosotros. No hubo discusión, ni reproches, fue una conversación breve por mensaje, directa, sin adornos, como si ya estuviéramos acostumbrados a tratarnos como dos personas que no tienen nada pendiente. Aquella tarde me quedé en el coche mientras Clara entrenaba, no tenía ganas de hablar con otros padres ni de hacer tiempo en la cafetería, me quedé allí, revisando papeles de trabajo, escuchando el ruido lejano de los balones y las voces de los niños, de vez en cuando miraba el reloj, sabiendo que cuando dieran las 7:15 aparecería el coche de Laura por la entrada. Y así fue. Puntual, como siempre. Bajó del coche, saludó a Clara con una sonrisa que parecía ensayada, y luego me miró desde lejos, sin moverse, sin levantar la mano, sin intentar acercarse. Yo tampoco hice nada.
Solo asentí levemente con la cabeza y volví a mirar mis papeles. Ella se llevó a Clara y yo arranqué el coche en cuanto desaparecieron por la esquina. No fui a casa, me fui a dar una vuelta sin rumbo hasta que fue la hora de volver a recogerla. Cuando regresé, Clara se despidió de su madre con un beso rápido y entró en el coche sin decir nada especial. ¿La has pasado bien con mamá? Sí. Me llevó a cenar a ese sitio que me gusta. Me alegro. Pero estaba rara. ¿Rara cómo? No sé. Como que hablaba bajito o se distraía mucho. Bueno, a veces los adultos estamos así. Pensativos. Clara no insistió. Puso música en el coche y se pasó todo el trayecto tarareando una canción que yo no conocía. Yo no dije más. Solo pensaba en que eso era lo que nos esperaba a partir de ahora, vernos poco, hablar lo justo, fingir estabilidad para que Clara no se rompiera en medio de la transición. No era una vida feliz, pero al menos era clara. Con el paso de las semanas la rutina se volvió más fácil. Me acostumbré a no oír la voz de Laura por la casa, a no verla salir del baño envuelta en la toalla, a no escuchar sus pasos por la madrugada cuando iba a beber agua. Empecé a ocupar los huecos que ella había dejado sin darme cuenta, a reorganizar los armarios, a cambiar muebles de sitio, a ajustar mis horarios a los de Clara sin depender de nadie más. Algunas noches, después de cenar, me sentaba en el salón con una libreta donde apuntaba las cosas que me quedaban pendientes por resolver, desde temas económicos hasta trámites escolares. Era como llevar la contabilidad de una empresa que había pasado a ser de un solo socio. Y lo hacía con la misma concentración con la que solía preparar presupuestos en el trabajo. Un día, Clara me pidió que volviéramos a la playa, a la misma casa de siempre, donde solíamos ir todos los veranos. Al principio no supe qué responder. Esa casa estaba llena de recuerdos con Laura. Pero luego pensé que no podía seguir huyendo de los lugares como si fueran minas. Así que la reservé. Fuimos los dos solos, y para mi sorpresa, fue un viaje tranquilo, incluso alegre. Clara se pasó las tardes nadando, dibujando en la arena, contándome historias del colegio. Yo cocinaba cosas sencillas, leía en la terraza, y por las noches jugábamos a las cartas como si fuéramos dos compañeros de piso bien avenidos. Una noche, después de cenar, Clara me miró seria y me preguntó algo que no esperaba. «Papá, ¿tú vas a tener otra novia?» La pregunta me pilló con la boca medio abierta. Me tomé mi tiempo para responder. «No lo sé. ¿Te gustaría?» «Ahora mismo no pienso en eso». «¿Y mamá?» «No tengo idea. Porque ella me dijo que no quería estar con nadie más, pero que eso no significaba que ya no te quisiera. A veces querer no es suficiente, Clara». «Yo creo que sí. Tú eres una niña muy lista. Pero hay cosas que solo se entienden con el tiempo». Se quedó pensativa y luego cambió de tema, como si hubiera tachado la conversación de su lista mental. Pero a mí se me quedó grabada. Pensé en si algún día podría volver a confiar en alguien, en si sería capaz de abrir la puerta de casa y encontrar a otra persona desayunando en mi cocina sin que me diera náuseas. No lo sabía. No era miedo. Era simplemente que ahora mismo no me cabía nadie más en la agenda emocional. Volvimos de ese viaje más unidos que antes. Clara empezó a preguntarme cosas que antes solo le preguntaba a su madre. Empezó a confiar más en mí, y yo en ella. Poco a poco, fuimos convirtiendo nuestra nueva rutina en algo menos áspero. Hacíamos la compra juntos, cocinábamos a medias, veíamos series los domingos. Yo empecé a salir más, no con intenciones románticas, solo para airearme, para recordar que había un mundo ahí fuera que no tenía nada que ver con la historia que había terminado en mi salón. Un sábado por la tarde, mientras tomaba un café con un amigo de la universidad, él me preguntó si todavía guardaba rencor. Le respondí que no, que lo había quemado todo.
Me miró extrañado y me pidió que le explicara. No es que haya perdonado. Es que ya no me importa. Ella eligió. Yo también. Y no necesito que se arrastre, ni que se arrepienta, ni que vuelva. Solo necesito que me deje en paz. Me creyó. Porque era verdad. Hoy, cuando me levanto por las mañanas, no siento ese peso en el pecho que tenía antes. Me ocupo de Clara, del trabajo, de las pequeñas cosas. A veces sueño con Laura. En el sueño siempre me dice que lo siente, que fue un error. Yo nunca le respondo. Me despierto, tomo un vaso de agua, y sigo con el día. No tengo contacto con ella más que por temas estrictamente relacionados con nuestra hija. No le pregunto por su vida, ella tampoco por la mía. Y eso está bien. Así debe ser. No sé si esta historia tiene moraleja. Supongo que no. No aprendí ninguna lección que no supiera antes. La fidelidad no es garantía de nada. La rutina tampoco destruye nada por sí sola. A veces la gente toma decisiones de mierda sin razón aparente. Y los demás tenemos que vivir con las consecuencias. Si me preguntas si me arrepiento de algo, te diría que no. Hice lo que pude con lo que tenía. Fui fiel, fui padre, fui marido. Y cuando ya no había más que salvar, fui el que puso fin. No todos pueden decir eso. Así que sí, me dolió. Me rompió. Me cabreó. Pero me reconstruí. Sin escándalos, sin venganzas baratas, sin exhibiciones. Solo con hechos, con papeles, con pasos concretos. Y ahora, aunque no estoy en el mejor momento de mi vida, al menos sé que el próximo capítulo lo escribo yo, sin nadie más que me sabotee desde dentro. Y eso, para mí, ya es suficiente.